estado hablando de las personas morales y hemos estado hablando de cómo se constituyen, cuáles son las características que debe de considerarse para las precauciones y las recomendaciones para constituir una sociedad. El articulado, y pues hemos hablado acerca de la personería, acerca de la personalidad jurídica, hemos hablado de temas que también tienen una definición clara y que en su momento pues vamos a estar hablando de ellas cuando lleguemos a abordar esos temas. Todos estos son asuntos pues legales, asuntos que tienen conceptos legales, entre los cuales pues podemos hablar no nada más por puro hablar o una plática, sino también podemos hablar en base a un fundamento legal. Señalaba, las personas morales pues se rigen por la Ley General de Sociedades Mercantiles y algunas otras leyes. Cuando hablemos de ellas en su momento las señalaremos. En el caso específico, las personas mercantiles, las personas morales que tienen su base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues inicia la ley hablando de los tipos de sociedades. Podemos hablar de las sociedades en nombre colectivo, las sociedades de comandita simple, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades de comandita por acciones, las sociedades cooperativas y las sociedades por acciones simplificada. Esos son tipos de sociedades que se consideran dentro del marco legal de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que podrán, en su caso específico, solamente algunas agregarse las siglas de CB, de capital variable. Entonces, en su momento, pues estaríamos hablando de las sociedades en nombre colectivo, las sociedades de comandita por acciones, las sociedades simplificadas por acciones, pero cuando específicamente se refieren a ellas, las otras pueden agregarse las siglas que les correspondan. Entonces vemos en el articulado, pues obviamente el fundamento, artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde define claramente cuáles son los tipos de sociedades, cuáles son ese tipo de sociedades a las cuales agrupan las organizaciones y las normas que le rigen. Obviamente hablaremos en un tema subsecuente de aquellas que son más usuales y que tienen su capital, lo tienen conformado de una forma u otra por las aportaciones, por las acciones, y se emiten títulos. Esos títulos se les conoce como acciones. Esas acciones están regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Vienen específicamente toda la forma, la estructura de cómo vendría la acción, y tendría que tener sus libros sociales debidamente registrados, en un libro social donde van a ir registradas las asambleas ordinarias, extraordinarias en su caso, si es que así lo elige en este caso los administradores. Son regidas normalmente por un representante legal. Algunas también tienen una asamblea, y en la asamblea se nombra, se designa quienes van a formar parte de la estructura de gobierno dentro de las organizaciones. Todas estas cosas pues están específicamente detalladas y fundamentadas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En cada una de las tipos de sociedades en específico se le da un tratamiento y se sigue ese articulado y todas esas reglas que le apliquen. Entonces vemos que la Asamblea General de Accionistas es la máxima autoridad, y se nombran representantes y se nombran los que conforman el comité que regula la sociedad, aquellos el comité de vigilancia, aquellos que están conformados precisamente la administración central del negocio. A veces es representada por varias personas y a veces son por uno solo. Entonces se nombran apoderados legales. Posteriormente, ya que tienen la acta constitutiva y que haces tus primeras actas de asamblea ordinaria, pues las va registrando en el libro juntamente con el libro de acciones y accionistas. Este libro es uno de los libros que se ha ignorado, y el libro de socios accionistas se ha ignorado completamente.
las acciones se han ignorado, no se han hecho. Muchas empresas existen como SA y no existe ningún título que se llame acción, simplemente nada más porque en el acta constitutiva dice que el señor X tiene 100 acciones por un valor de 1,000 pesos cada acción, pero esas acciones que en teoría en la ley de títulos y operaciones de crédito nos dice cómo haríamos esas acciones con sus sellos y con sus, obviamente con sus folios, etcétera, y que esas las debe de tener en su poder el socio accionista. Esto normalmente nunca los hacen las empresas, puesto que nada más se concretan a sacar un acta constitutiva, nombrar un apoderado legal, ir a Hacienda, registrar a los socios, solicitar su CURP y su RFC para efectos de que pueda el notario constituir la sociedad, y obviamente pues plasmar los RFCs dentro del cuerpo del acta constitutiva. Entonces, pero no se va más allá en el aspecto mercantil, donde tendríamos que echar un vistazo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde dice que ahí cada empresa debe tener sus acciones y seriadas con su número de serie, con su valor nominal de la acción, etcétera, su nombre de quién es el poseedor de esa acción, y cada acción tiene un valor, y ese valor pues se le asigna la sociedad anónima de capital variable, puede ser de capital variable también. Obviamente que esas acciones en su futuro pues pueden valer muchísimo dinero, porque normalmente las acciones de los socios fundadores vienen a dispararse en valor cuando la empresa obviamente crece y se desarrolla y pues ocupa un lugar muy importante en la sociedad. Entonces vemos que si no existen las acciones, pues no existe esa. Bueno, sí se exhibió, está el estado de cuenta donde efectivamente el inversionista Juan Pérez, por decirlo así, por mencionar un ejemplo, aportó y exhibió el importe del capital y lo depositó, ya sea con cheque o transferencia, para una cuenta de beneficia, en este caso de la sociedad, ya que tienen la cuenta bancaria, y hace la aportación tal como dice la escritura pública. Entonces, en la acta constitutiva se señala el valor de las acciones, el numerario de las acciones, el importe de las acciones y el nombre del socio o del inversionista, en este caso del accionista. El accionista tiene los títulos en su mano, si son 100, tiene 100 títulos con un valor de 1,000 pesos cada título, y esto es la que no podemos pensar que esto sirva como una referencia para decir, oye, es que es una situación monótona, es una situación de muchos requisitos y es una situación infuncional. No, es una cosa que está en ley y que te obliga la ley y que lo tienes que tener, a menos que se regule en la ley de títulos y operaciones de crédito, y así como las facturas electrónicas, los CFD, todo eso ya es electrónico, también lo hagas electrónicamente, porque de hecho cuando tú ya empiezas a entrar dentro de ese rubro y quieres emitir nuevas acciones, pues obviamente que tienes que emitir los títulos, y deben de estar debidamente firmados por el representante legal o por el administrador único, cuando así sí lo establezca el acta constitutiva. Entonces volteemos a ver el aspecto legal de las sociedades, y si tu empresa no tiene estos requisitos, pues yo te invito a que contrates especialistas, gente que sabe cómo van esos títulos, gente que los folía, gente que los imprime. No puede ser un notario, no puede ser, un impresor, no necesariamente tiene que ser un profesionista, un contador, un abogado, alguien que a la par te formulen tus títulos y que tú los tengas en tu poder, y que se los des en la acta de asamblea que tú realices con tus socios accionistas, les entregues a cada uno firmado por el administrador único o por representante legal esos títulos, y que esos títulos tienen ese valor que le estás dando a cada inversionista.
El capital, hay dos tipos de capital, el capital exhibido y el capital aportado. El capital suscrito también es el capital que está escrito en acta constitutiva, ¿sí? Y el capital exhibido o aportado es aquel que se deposita efectivamente, porque puede haber inversionistas o socios o accionistas que sí estén en papel, nada más que digan nada tan es socio, y se les olvide hacer el depósito, y es más, agarren y digan, bueno, aquí está un depósito en efectivo de la venta y ese tómalo como capital, pero no puede ser, porque tiene que salir de su cuenta fiscal del accionista. Entonces tienes que tener esa precaución de que cuando hagas una aportación y que sí la exhibas y que sí la depositas en el estado de cuenta de la nueva sociedad que estás constituyendo, en ese momento tengas la precaución de hacer un cheque nominativo para abono en cuenta de beneficiario por el importe exacto del capital que estás señalando en el acta constitutiva. Si no está esto, entonces seguramente pues te lo van a considerar como un ingreso y no como una aportación de capital. Cuidado con las aportaciones en efectivo, son un poco difícil de poder soportar y de poder justificar ante una autoridad que te da esa situación. Entonces pues hay que hacer las cosas un poquito mejor y que podamos basarnos en las leyes respectivas bajo un preámbulo legal, bajo un marco legal, bajo un marco jurídico, ¿no? Ese marco jurídico te va a señalar aquellas cosas que tú vas a hacer bajo un respaldo legal con fundamento. Estas son las cosas que tienes que considerar, debidamente fundado y motivado. Esas son las cosas que debes de tomar en cuenta para hacer una sociedad funcional. Te dejo esto en tus manos. Espero que lo tomes en cuenta y que lleves a cabo tu sociedad y que sí la pongas por obra. ¿Por qué? Que de esta manera vas a poder abrir las puertas y las fronteras a tu negocio. Los invito a que se suscriban a mi canal, denle like y muchas gracias por su atención.